por ejemplo, que la base de Asturias eran los celtas, que la base de los catalanes eran los layetanos, o los fenicios, y así sucesivamente, ¿verdad? Y la base de los vascos, eso ya se pierde a la noche de los tiempos. Eso ya es imposible, eso ya en la Capuerca, ¿verdad? De manera que la cosa ya está bien clara. Pues esta evolución de los antropólogos, ¿verdad?, hacia España, viendo que en España la pluralidad era suficiente para justificar sus trabajos, sus tesis doctorales, claro, fundamental sus tesis doctorales. Pues esto mismo yo creo que es un modo, una especie de previsión, o se podría hacer una previsión de lo que a lo mejor está pasando ahora. Bien, entonces la monarquía, según esto, podría ser, según algunos, un remedio, diríamos, un remedio para la unidad de España. Pero, ¿y no lo sería mejor la República? Sobre todo la Tercera República. Si la Tercera República se basa también en la nación, pues a mi juicio no. Y yo por eso estoy en contra, yo particularmente estoy en contra totalmente de la Tercera República tal como se está proponiendo ahora. Esto que quede bien claro, por mi parte. Yo no intento ocultar mis opiniones, se podrán discutir, pero no quiero ocultarlas. Porque esta república de que se habla es la llamada República Federal, la República Federal. Y la República Federal, si eso tiene algún sentido, que no tiene ninguno, porque el concepto de Estado federal es como un círculo cuadrado, es decir, si es una confederación de naciones, una confederación simétrica o asimétrica, como quieran decirlo, ¿verdad? Si esta confederación es una confederación, entonces la República no garantiza en absoluto la unidad de España, no la garantiza en absoluto, la garantiza todavía casi más la monarquía tal como la tenemos que la República Federal. De manera que esa República que ahora se pide, la Tercera República, que piden mucho, pero que la piden no como un mero cambio de titularidad en la capital del Estado, sino como República Federal, y muchas veces asimétrica. Entonces esta República Federal sí que es, a mí me parece, el paso inmediato para la balcanización definitiva y la reabsorción de las diferentes naciones en la Europa de los pueblos. Sencillamente, la desaparición prácticamente de España en una Europa de los pueblos, donde, como decía el otro día, un líder del partido, una mujer del Partido Comunista, del Partido Socialista, no, perdón, de Euskadico de Esquerra, vasca, decía, y que la Icurriña onde con la misma gallardía y vigor que brilla la bandera francesa y la bandera alemana y demás, ¿verdad? Es decir, no la bandera española. Es decir, el secesionismo es tan vivo, porque el secesionismo, como luego veremos, a mi juicio, no busca tanto, ni tiene como motor principalmente la independencia, ¿verdad?, y la formación de una nueva nación, sino la separación, la escisión, la secesión de España. Es decir, al nacionalismo, al llamado nacionalismo, yo creo que le mueve muchas cosas, pero psicológicamente le mueve principalmente el odio antes que el interés por su propio Estado. Es el odio realmente de España, el odio desde siempre, pero a fondo, desde Sabino Arana hasta todos los demás. Es el odio que lo hemos pulsado, y yo lo he pulsado muchas veces y tengo muchas cosas que decir y muchas anécdotas que contar. Que a mí que no me vengan con cuentos. Es un odio que tiene unas raíces, pues, tampoco demasiado difíciles de encontrar. Pero en fin, es esto. Entonces resulta que, tal como estoy planteando la cuestión, lo que a mí me parece que es obligado tratar en el tema España como nación es España en su unidad, es decir, la unidad de España como nación. Es decir, ¿qué tiene que ver la nación que la Constitución actual considera el fundamento de la unidad de España? ¿Qué tiene que ver con España como unidad, con la unidad de España y la nación? Este es el punto. Yo creo que no me salgo del tema, ¿no? Es decir, la unidad de España, España en su unidad como nación. Y claro, el tratamiento de esta cuestión, pues, tiene que ser, y lo digo yo por si hay aquí algún experto, antropólogo, jurista, etcétera, o sociólogo, tiene que ser necesariamente filosófico, señores míos. Atiendan los juristas, si hay alguno. ¿Por qué? Porque estamos utilizando ideas que son claramente de la tradición filosófica. La idea de unidad, la idea de identidad, la idea de cultura, la idea de Estado, la idea de nación, son ideas de la tradición filosófica desde Platón y Aristóteles, ¿verdad? Y entonces
Es más, sin utilizar estas ideas, es decir, acogiéndonos simplemente al método dosográfico, puramente jurídico, indispensable por otra parte, no podemos plantear a mi juicio los problemas que realmente tenemos entre manos. Estamos prisioneros de una serie de tramas, de conceptos que no salimos de ellos, y en ellos las movemos, y hay que poseer, conocer o procurar conocer en lo posible estas tramas, pero no quedarse en ellas. Mi planteamiento va a ser, por otra parte, problemático más que dogmático. Probablemente problemático más que dogmático, pero yo creo que con un planteamiento problemático, pues ya será suficiente. Y claro, lo que tengo que decir, pues yo creo que casi obligadamente se reparte en tres secciones. Primero, tenemos que tratar, aunque sea muy brevemente, de la unidad y de la identidad. Unidad e identidad. Primera parte. Segunda parte, de la nación. Y tercera parte, de las relaciones entre la nación y la unidad. O sea que es un planteamiento puramente elemental. Y luego al final haremos algunas consideraciones. Pues entonces, comienzo por el principio. La unidad y la identidad. Claro, la unidad y la identidad son conceptos, ya hemos dicho, de la tradición filosófica, y que están constantemente, curiosamente, han salido de las aulas escolásticas, que son conceptos escolásticos, pero como no puede haber otros, es más, a los que ya somos viejos, a mí lo que más me ha extrañado siempre, desde hace 10 años, es ver cómo el concepto de identidad, que era un concepto, ya digo, pues propio de los libros más polvorientos de los escolásticos, cómo se generalizaba y se veían las pancartas. Decía, queremos la identidad, yo lucho por mi identidad, es mi identidad, identitario. La bibliografía ha sido tan enorme, tan extensa, que a partir de los años 70 yo tengo recogidos en no sé qué libro, pues algo así como 200 libros sobre la identidad. En el carácter político, la identidad, pues que sería la identidad de Tegucigalpa, la identidad de Chechenia, la identidad. Me acuerdo de aquellos años que estaba yo por América, y cada conferencia venían allí dos licenciados a dar un trabajito sobre la identidad de su región. Y era una cosa sorprendente, ¿verdad? La palabra identidad les fascinaba, les dejaba completamente fascinados. Claro, la identidad, yo después de mucho analizar lo que decían aquellos señores y leerlo, creí darme cuenta que a ellos les interesaba la identidad precisamente para diferenciarse de otros. Es decir, si yo no soy del otro, es decir, si yo soy de Tegucigalpa, ¿verdad?, pues no soy de Guatemala. Mucho cuidado, La identidad era sobre todo la diferencia del otro. Ahora, ¿cuál fue la identidad? Eran tales, vamos, prácticamente todo, eran tales vaciedades, ¿verdad? Tales vaciedades las que decían lo que era la identidad, el hombre, no sé qué, que las diferencias se borraban, pero había la voluntad de la identidad. Y la identidad de uno mismo, ¿verdad? Y definir mi identidad, claro. Yo les decía, la mejor manera de definir la identidad propia es el carnet de identidad, el documento nacional de identidad, que además es el documento nacional de identidad que antes no se llamaba así, como saben, que era otro ejemplo. Antes se llamaba cédula personal, lo que fuera, pero ahora se llama documento nacional de identidad, de manera que uno puede decir con toda precisión que yo tengo una identidad, que consiste en la mía 7.604.825 J. Y esta define mi identidad. ¿Claro? Pues claro, esto no satisfará a los metafísicos, que no, pero la identidad es mucho más profunda. Bueno, bien. Entonces resulta que la identidad es uno de los temas centrales y la unidad. Y claro, la unidad y la identidad pues son dos conceptos pues sumamente equívocos, difíciles. Bueno, como es una cosa muy larga, pues voy a simplificar. Una de las expresiones que más boga han tenido desde hace años ya, la inventó Goitisolo, creo, es la expresión señas de identidad. Las señas de identidad. Esta expresión ya deja completamente fascinados a que pude buscar mi seña de identidad. También se decía antes el hecho diferencial, pero luego lo sustituyó, el hecho diferencial.